tú y yo, siempre que metamos a Dios a una caja, nos vamos a decepcionar, porque Dios no es Dios para estar en una caja. Tú y yo no podemos limitar la manera en la que Dios obra. Tú y yo no podemos limitar la manera en la que Dios se mueve, porque Dios puede decidir manifestarse en fuego o en un susurro apacible. Y vamos a estar continuando con una serie que empezamos hace 2 semanas en West acerca de Elías en el monte Horeb. Y para recapitular un poco sobre lo que vimos hace 2 semanas, Elías tuvo un enfrentamiento con profetas del dios Baal, y en este enfrentamiento cae fuego del cielo. Básicamente Dios demuestra que Él es el único Dios viviente, y matan a todos estos profetas. Y después la reina de Israel manda matar a Elías. Elías se deprime, se va al desierto y se encuentra con el Señor y le dice algo que a lo mejor tú y yo le hemos dicho a Dios en algún punto de nuestra vida: Señor, estoy cansado, Señor, yo ya no puedo. Incluso Elías le dice: Señor, quítame la vida, porque yo ya no puedo más. Y vimos que el Señor no se enoja con Elías. El Señor no trata mal a Elías, no lo juzga. Por el contrario, Dios se encarga de alimentar a Elías, se encarga de que recupere sus fuerzas, que descanse, y después lo envía a una travesía nueva, que es la que vamos a estar viendo el día de hoy. Pero antes de empezar en el mensaje, te quiero hacer una pregunta. ¿Alguien de aquí ve YouTube? ¿Sí? ¿Tal vez? ¿Algo? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿No? ¿Sí? No te veo porque hay mucho humo, entonces voy a necesitar que me grites de ahora en adelante. ¿Alguien de acá ve YouTube? ¿Sí? Si no lo ves, di que no, pero contéstame. Te voy a ser muy sincero. Bueno, antes que nada, ¿por qué no sigues el YouTube de Generaciones, donde subimos todos los mensajes de aquí que puedes compartir a todos tus amigos? Y ese es un comercial que Gabo no me pagó para dar, pero lo voy a dar. Y yo veo mucho YouTube, si te soy muy sincero. Creo que es la aplicación que más utilizo en mi teléfono. Y me voy a confesar con ustedes, yo uso YouTube mientras manejo. Perdón, no soy un buen ejemplo en ese aspecto, pero la razón por la que uso YouTube es porque Melina y yo tenemos una cuenta individual de Spotify. Y si tú no sabes esto, es que si alguien está usando el Spotify, pues la otra persona no lo puede usar, entonces ya te fregaste. Y pues a mí me gusta escuchar a Valentina Elizalde mientras manejo. Entonces, si Melina está usando Spotify, pues yo, ¿cómo voy a poner al gallo? ¿Sabes? Entonces, por eso empecé a usar YouTube. Y de repente, pues ya en vez de escuchar música, empecé a escuchar podcasts cristianos, obviamente. No escucho nada que no sea cristiano. O sí, no sé. Tendremos que ver mi historial de YouTube. Y algo que me choca con pasión de YouTube son los comerciales. En verdad, agárrate Premium. Tengo una cuenta individual de Spotify. ¿Tú crees que me alcanza para comprar YouTube Premium? Claro que no. Entonces, lo que me choca de YouTube son los mugrosos comerciales que salen cada 30 segundos para que los creadores de contenido se hagan millonarios y ellos sí se completen YouTube Premium. Y lo malo de estos comerciales, no sé si te pasa, a lo mejor es porque yo tengo muy mala señal en mi teléfono, es que mi video va andando muy bien y de repente sale un comercial de Old Spice y se traba. Entonces ahora tengo en mi teléfono ahí en la pantalla a un jugador de la NFL poniéndose desodorante porque está trabado, está congelado. Y es como, yo no quiero ver a CeeDee Lamb, yo estaba a la mitad del anecdotario. ¿Qué pasó? A una barrita ahí para el que la cacha. Y ¿por qué? O sea, ¿por qué rayos me tienes que poner un cochino comercial que aparte se traba cuando yo estaba viendo mi video muy bien? ¿Y qué tiene que ver todo esto con Elías? Sabes, yo creo que hay momentos en nuestra vida donde creemos que todo está avanzando tan bien, donde nuestra relación con el Señor creemos que está yendo todo muy bien, no dejamos de orar, lees tu Biblia constantemente, pero de repente sientes que entras en una pausa. De repente sientes que algo se traba, así como este comercial de Old Spice en YouTube. Sientes que algo, por alguna extraña razón, dejó de avanzar. ¿Por qué?
¿Por qué si mi fe en el Señor no disminuyó? ¿Por qué si yo sigo creyendo que Jesús es Dios? ¿Por qué es que me siento en pausa? ¿Por qué es que me siento cansado como veíamos hace 2 semanas? Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Por qué no me ayudas a orar? Cierra tus ojos. Señor, te doy tantas gracias porque podemos estar en uno esta noche. Pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones. Jesús, que sea tu palabra la que se inyecta en nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Háblanos, Dios, esta noche. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Y vamos a estar en Primera de Reyes, capítulo 19. Entonces puedes abrir tu Biblia ahí o va a estar en las pantallas. Primera de Reyes 19, versículo 8. Dice: se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Sabes, cuando aparece un número en la Biblia, tú y yo deberíamos de prestarle demasiada atención. Los números en la Biblia no están ahí por casualidad. No fue al azar que son 40 días, no fue al azar, no fue porque Elías caminó lento. Sabes, es Dios obrando en la vida de Elías y es Dios obrando a través de todas las historias de la Biblia. Entonces te doy un consejo de lectura. Cuando veas un número, ponle atención, estudia un poco más y te voy a hablar un poco acerca del número 40 en la Biblia. El número 40 en la palabra habla acerca de procesos, habla acerca de tiempos donde el Señor está formando a la persona. Sabes, Elías caminó por 40 días, Jesús pasó 40 días en el desierto, Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí con Dios. El pueblo de Israel pasó 40 años caminando por el desierto. El número 40 es algo que forma, es algo que está obrando, que está trabajando en el corazón de las personas. Y lo mismo pasó con Elías. Elías pasó 40 días caminando hacia esta montaña, hasta este monte. Y me parece interesante, me resulta interesante ver esto, que Elías viene de otra montaña, viene del monte Carmelo, donde vio literalmente el fuego del Señor caer sobre el altar. Y ahora el Señor lo está mandando a otro monte donde no hay absolutamente nadie. Y creo, que el Señor tiene momentos donde te va a sacar a lo mejor de cosas muy dramáticas, de cosas muy grandes, donde estás experimentando muchas cosas en tu vida y te va a llevar a un momento de solitud. Te va a llevar a un momento donde solamente vas a estar tú y Él, así como lo vemos con Elías. Sabes, muchas veces el proceso de Dios en tu vida no se va a ver como el fuego del monte Carmelo. El proceso de Dios en tu vida no se va a ver en una plataforma, a lo mejor siendo líder de una red, sirviendo en el ministerio. El proceso de Dios en tu vida se puede ver como esta caminata de 40 días en el desierto. ¿Te imaginas qué habrá pasado por la mente de Elías mientras caminaba por 40 días solo en un desierto? El Señor se encargó de formar a este profeta, no con fuego como en el monte Carmelo, pero en un camino desértico. Y de la misma manera, te lo vuelvo a repetir, el Señor obra en tu vida en el silencio, en los momentos de calma. En el versículo 9 dice: ahí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y vino a él la palabra del Señor y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela.
Y sabes, puede ser que tú te encuentres en una situación como esta. Puede ser que tú te encuentres en una situación, que estés pasando un momento donde hace algunos meses todo corría tan bien, donde todo era tan increíble, pero ahora te sientes frustrado por alguna extraña razón. Pero ahora sientes que no das el ancho, ahora te sientes cansado, ahora te sientes solo. Y sabes, el problema cuando tú y yo nos sentimos de esta manera es que nuestra frustración, nuestros sentimientos afectan la manera en la que vemos realmente las cosas. Sabes, cuando tú y yo estamos tristes, cuando tú y yo estamos deprimidos, tendemos a ser más intensos en nuestra manera de pensar, exageramos más las cosas. Hacemos que todo se vea peor, al menos para nosotros mismos. Pensamos que el mundo se va a acabar. ¿Has escuchado, no sé, la frase te ahogas en un vaso de agua? Así sucede cuando estamos frustrados. Así sucede cuando estamos deprimidos. Todo lo vemos mucho peor. Y eso le pasó a Elías. Y eso le pasó a Elías. Y me llama la atención, me resulta interesante. Y quiero que esto se te quede grabado. Vemos que Dios le pregunta a Elías en el versículo 9, ¿qué haces aquí, Elías? Y sabes, cuando Dios hace una pregunta, cuando Dios te pregunta algo a ti, si llegas a sentir algo en tu corazón, algo en tu espíritu, como que es Dios preguntándote algo, ¿por qué estás haciendo las cosas? Dios no te está preguntando para saber esta información. Dios ya la sabe. Pero Dios pregunta esto para que tú veas la condición en la que está tu corazón. ¿Qué haces aquí, Elías? El Señor hace esta pregunta no porque Él no sepa la razón por la que Elías está ahí, sino porque quiere que Elías se dé cuenta de qué es lo que está pasando, de lo que él está pensando en su mente. Y vemos que Elías es honesto con Dios en el sentido que le expone completamente lo que está en su corazón. Señor, todo el pueblo de Israel te ha abandonado. Yo soy celoso por ti, pero ellos no quieren seguirte. Derrumbaron los altares, mataron a los profetas, quedo yo solo. La depresión de Elías lo hace pensar que está solo. Lo hace exagerar las cosas cuando en realidad no es así. Sabes, en este diálogo que Elías tiene con Dios, le dice algunas cosas que son verdad, pero también podemos ver cómo Elías exagera. Elías tuvo mucho celo por Dios, eso es verdad, pero no habían matado a todos los profetas que había en Israel. Si te vas unos capítulos antes, puedes ver que unos profetas estaban escondidos, y al final de este capítulo vamos a ver que quedaban un montón, miles de profetas todavía, pero Elías, en su depresión, en sus sentimientos, en sus emociones, pensaba que quedaba él solo. De la misma manera, te lo vuelvo a repetir, creo que cuando tú y yo estamos frustrados, cuando tú y yo estamos deprimidos, todo lo vemos con un lente de exageración. Y algo que quiero darte a entender también, y algo que quisiera que hicieras, es que al igual que Elías, puedas exponer tu corazón delante de Dios. Sabes, por alguna extraña razón hemos creído la mentira que para presentarnos delante de Dios tenemos que estar sin mancha, puros, sin enojo, perfectos, cuando eso no es así. Dios quiere escuchar lo que está en tu corazón, otra vez, no porque no sepa, pero porque algo sucede cuando tú le expones a Dios todo lo que está dentro de ti.
Una vez que tú decides hablar con Dios y exponer literalmente lo que está sucediendo en ti, algo se rompe. Algo se rompe. Si pudiera darte un consejo, uno es que Dios no se asusta por lo que le puedas decir. Dios jamás se va a asustar por las cosas que puedas confesar. Dios jamás se va a alejar de ti porque le digas que estás deprimido, si le dices que estás cansado, si le dices que estás enojado. Dios jamás se va a asustar de estas emociones. De hecho, lo podemos ver en Salmos 34, versículo 18. Dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. A Dios no le asustan nuestras emociones, uno. A Dios no le asusta las cosas que suceden en nuestra mente, las cosas que suceden en nuestro corazón. Él quiere estar cerca de ti. Él quiere que puedas venir con Él y confesarle todo lo que está sucediendo en tu mente, todo lo que está sucediendo en tu corazón, porque Él quiere estar cerca. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. ¿Te sientes quebrantado en el corazón? ¿Te sientes abatido en tu espíritu? Está bien. Dios aún así te ama y Dios quiere que hables con Él. Y bueno, hablemos un poco más acerca de Elías. Elías llega a esta montaña, al monte Horeb, que también es el monte Sinaí, el monte de Dios. Y en el versículo 11 dice: entonces el Señor le dijo: sal y ponte en el monte delante del Señor. En ese momento el Señor pasaba y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego el susurro de una brisa apacible. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y una voz vino a él y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Entonces él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Sabes, me resulta interesante como muchas cosas de esta historia que ya dije. Pero si te soy sincero, esta historia es algo que siempre me ha costado trabajo entender. ¿Por qué nos diría la Biblia que el Señor pasó pero no estaba? ¿Por qué? ¿Cómo es que sucede eso? ¿Cómo es que sucede que pasó este terremoto y el Señor no estaba, pero pasó el Señor? ¿Y cómo es que pasó el viento con el Señor, pero el Señor no estaba en este viento? ¿Cómo es que pasó el fuego y el Señor no estaba en este fuego? Y me costaba al menos más trabajo entenderlo, porque si leo la Biblia veo que con anterioridad, en otros capítulos, con otras personas, Dios se ha mostrado a sí mismo de esta manera. Con Moisés estaba en la zarza ardiente, entonces ahí está el fuego. Con Job se ve el viento. Con los apóstoles en el aposento alto está el espíritu, se mueve en el viento. En el monte Sinaí tembló cuando Moisés estaba ahí arriba. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Es muy importante que tú y yo entendamos que aunque Dios no estaba en ese fuego, en ese viento, en ese terremoto específicamente, Dios sí se llegó a presentar de esa manera a otras personas. ¿Ok? Es importante tener esa base, porque si no podemos empezar con teorías muy raras de la Biblia y no es así.
Dios sí se puede manifestar de esas maneras, pero ¿por qué con Elías fue diferente? ¿Por qué? Y yo no lo entendía y estuve estudiando tanto y quiero contarte un poco sobre lo que no descubrí, pues, pero aprendí. Y el problema con Elías, de todo esto, la razón por la que llegó al monte Horeb, es porque él encasilló a Dios a una caja. Elías osó meter a Dios en una idea. Dios solamente se puede manifestar de una manera específica. Y eso fue lo que Dios le quiso demostrar a Elías en el monte Horeb, que Dios puede manifestarse de muchas maneras. Sabes, a Elías le tocó ver fuego descender en el monte Carmelo. Entonces estoy seguro que cuando ve el fuego, Elías pensó, ok, es Dios, ahí está Dios. Pero imagínate qué sintió Elías al darse cuenta que Dios no estaba en el fuego del cual ya se había manifestado antes. ¿Tiene sentido esto para ti? Es como si Elías hubiera metido a Dios a una lámpara mágica y nomás cuando la frota sabe de qué manera va a manifestarse el Señor. Y creo que por eso tú y yo a veces nos deprimimos con Dios. Creo que por eso perdónme, María. Por eso creo que a veces tú y yo podemos decepcionarnos de Dios, porque encasillamos a Dios a que solamente puede actuar de esta manera. Solamente Dios puede sanar a mi familia de esta manera. Dios solamente puede ser el proveedor de mi familia de esta manera. Si a mí no me dan un aumento en el trabajo, pero me dan más horas de trabajo, Dios no es mi proveedor, porque no me están dando un aumento, me están pidiendo que trabaje más. Dios solamente puede trabajar en mi santidad de esta manera, yo por mis fuerzas. Pero cuando Dios te empieza a quitar a esos amigos que te hacen caer, Señor, ¿por qué me quitas mis amigos? Señor, ¿por qué me estás dejando solo? ¿Por qué estás obrando de esta manera? Tú y yo, siempre que metamos a Dios a una caja, nos vamos a decepcionar, porque Dios no es Dios para estar en una caja. Tú y yo no podemos limitar la manera en la que Dios obra. Tú y yo no podemos limitar la manera en la que Dios se mueve, porque Dios puede decidir manifestarse en fuego o en un susurro apacible. Y a Elías le tocó aprender esto a la mala. El problema con Elías es que él tenía un plan. Él tenía un plan. Él pensaba que una vez que Dios se manifestara en el monte Carmelo, todo Israel iba a dejar de seguir a Baal. Iban a decir que Dios es el Dios verdadero. Iban a derrocar a Jezabel y a su esposo. Pero cuando no sucede así, Elías se deprime. Elías se preocupa más por el plan que él tiene que por el plan que Dios tenía para él. Y por eso se deprimió. Tú y yo nos vamos a deprimir con Dios cuando nos importe más nuestro plan que su plan. Y Alex, ¿cómo escucho el plan de Dios? Lo vas a escuchar en ese susurro apacible. Una vez
que decidas dejar de hacer caso a todo el ruido que escuchas allá afuera y te concentres en escuchar la voz de Dios, te aseguro que vas a escuchar el plan que Él tiene para tu vida. Y ahora ni siquiera te lo va a decir de A a la Z. La verdad, si a mí Dios me hubiera dicho hace 5 años todo lo que iba a atravesar, yo hubiera dicho, no, carnal, la neta no, consíguete a alguien más. Y te soy sincero, estoy seguro que Dios no ha terminado con mi vida. Pero, de la misma manera, si tú y yo encajonamos a Dios a que solamente mi vida se puede ver de esta manera, mi servicio a Dios se puede ver de esta manera, mi vida en la iglesia se puede ver de esta manera, te vas a decepcionar. Porque ¿quiénes somos nosotros para ponerle límites a Dios? No somos nadie, no somos nadie. Necesitamos escuchar la voz de Dios para nuestras vidas. Es clave, es importante, es necesario. Y sabes, también algo que veo importante de todas estas diferentes moveres de Dios, estas manifestaciones, es la importancia de vivir en comunidad. Como rayos si Elías está allá arriba solo. ¿Sabes? Porque corazones diferentes tienen necesidades diferentes de Dios. ¿Sabes? A lo mejor unos de acá necesitan conocer a Dios como su proveedor. Otras personas necesitan conocer a Dios como el que va a sanar una enfermedad. El que restauró el matrimonio de tus papás. El que te sacó de las drogas. Vemos a Elías que le pide a Dios moverse y recibe un susurro. Vemos a Moisés que le pide a Dios moverse y recibe fuego. Pienso en la historia de Lázaro, cuando Jesús va y resucita a Lázaro. María le dice, Señor, si hubieras llegado antes, mi hermano estaría con vida. ¿Y qué recibe María? Recibe las lágrimas de Jesús. Recibe consuelo. Llega Marta y le dice exactamente lo mismo, Señor, si hubieras llegado antes, mi hermano estaría con vida. Y Marta recibe una enseñanza de que Jesús es la resurrección. ¿A qué voy con todo esto? Que si tú y yo decidimos no vivir en comunidad, no vamos a poder ver el panorama completo de Dios. Porque estoy seguro que si nos sentamos acá a platicar y empezamos a conversar acerca de las diferentes maneras en las que Dios se ha movido en la vida de cada uno, nos sorprenderíamos. Nos sorprenderíamos. Porque escucharíamos cómo Dios le ha dado la valentía a un grupo de jóvenes de acá para ir y predicar el evangelio cada sábado al centro. O también escucharíamos cómo el Señor le ha dado la gracia a muchos de aquí para sobresalir en la escuela. O cómo el Señor ha escogido a varios para empezar a trabajar en el ministerio. Pero si no vivimos en comunidad, si no hacemos comunidad, si te enfocas simplemente en venir un miércoles y dejar de venir, en venir un domingo y no servir y solamente irte y pasar tu vida cristiana solo, no vas a poder ver el panorama completo de Dios. No lo vas a poder conocer por completo. Es importante que tú y yo vivamos en comunidad. Es importante. Es tan loco que un universitario en Vino Nuevo, seamos sinceros, se sienta solo. Cuando cada 2 semanas nos juntamos más de 100 personas en este lugar. Hey, si te sientes solo, está bien. Pero debes tomar pasos para dejar de sentirte de esta manera. ¿Ok? Si la banda me puede ayudar, por favor. Y por último, y lo más hermoso de esta historia, de esta porción de esta historia,
es que Dios le está enseñando el evangelio a Elías. Dios le está mostrando en el monte Horeb el evangelio a Elías. Y tú vas a decir, ¿cómo, Bull? ¿Cómo? Gracias, Dylan. Dios le está mostrando a Elías que su identidad no está en el éxito. Su identidad no está en su misión. Su identidad no está en su ministerio. Su identidad está en Dios. La identidad de Elías está en Dios. Elías pensaba que si él sostenía su plan a la perfección, Elías pensaba que si él ministraba de una manera específica, Elías pensaba que si él era el último fiel en Israel, eso definía quién era él. Y no es así, no es así. Porque Elías no tiene el control. Aunque Elías tenía un plan, Dios está en control. Aunque Elías decía que él era el último profeta, quedaban otros 7,000. Aunque Elías se sentía un fracasado y quería que Dios le quitara su vida, Dios le dijo, este no es el final. Y ese es el evangelio 1. Ese es el evangelio. Nuestra identidad no está en qué hacemos, no está en con quién te juntas, no está en qué familia vienes, no está en qué trabajas, no está en qué aspiras a ser. Nuestra identidad la encontramos en Cristo. Nuestra identidad la encontramos en Jesús. No depende de nosotros, Y algo que me volaba la cabeza cuando estudiaba es que en el versículo 11 el Señor le dice a Elías: sal y ponte en el monte delante del Señor. Pero vemos que suceden todas estas señales, y no es hasta el versículo 13 que Elías sale de esta cueva. Y cuando estudiaba me encontraba con que muchos comentaristas, personas que estudian la Biblia, están de acuerdo en que esta cueva en la que Elías entró es la misma cueva en la que Moisés estuvo siglos antes, cuando la gloria de Dios pasó y el Señor le tapó y pudo ver la gloria de Dios a través de la roca. Y encontraba cómo al estudiar esto veía una imagen de Cristo. No es que Cristo estaba ahí con Elías, pero veía cómo estas manifestaciones, cómo estas cosas no tocaron a Elías. Un grande y poderoso viento destrozaba los montes, un terremoto, un fuego. Todas estas cosas no tocaron a Elías, pero tocaron esa roca. Cristo, que es la roca en la que fundamentamos nuestra fe, cuando Él muere, sucede un terremoto. A Él morir, hay un proverbio que habla acerca de cómo lo perverso hereda el viento. Jesús al estar en esta cruz, tomó toda nuestra perversión y la clavó
esa cruz con Él, heredando el viento. Y Cristo vino a esta tierra, pero no vino con el fuego de juicio de Dios, sino que Él vino a estar en esa cruz, a recibir ese juicio por ti y por mí. Quiero ser muy claro, no estoy diciendo que Jesús estaba ahí en ese monte, pero encuentro estas similitudes. Cristo vino a recibir todas estas manifestaciones del juicio de Dios para que tú y yo pudiéramos escuchar el susurro apacible de la voz de nuestro Padre. Te lo voy a volver a decir porque se me hace que se te fue. Jesús atravesó todas estas cosas para que tú y yo pudiéramos tener este acceso directo a Dios y así poder escuchar su voz. Bueno, Bull, ¿cómo es que recibo esto? ¿Cómo es que puedo escuchar la voz de Dios para mi vida? Tienes que convertirte en un seguidor de Cristo. Nuestra vida, uno, no se puede desperdiciar en simplemente alcanzar un plan a 5 años, a 10 años. Tu vida es mucho más que eso. Tu vida es mucho más que eso, uno. Hey, ¿cómo estás? Esperamos que el mensaje que acabas de ver haya sido de impacto para tu vida, que Jesús haya hablado a tu corazón. Y si fue así, te animo a que puedas darte una vuelta por nuestro canal, que puedas ver diferentes mensajes que hemos estado subiendo a través del tiempo. Y si crees que un mensaje podría hablar a la vida de algún familiar, de un amigo, te invito a que se lo compartas para que también pueda ser de bendición para ellos. Creemos que Dios tiene un propósito para ti y de la misma manera te invitamos a que constantemente puedas mantenerte más en comunión con Jesús. Igual, si tienes alguna pregunta o quisieras ponerte en contacto con nosotros, puedes escribirnos a info@visionjuvenil.com o también te animo a que nos sigas en nuestras redes sociales para que estés enterado de todo lo que está sucediendo en nuestro grupo de jóvenes. Que Dios te bendiga.